Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con énfasis en Django. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con lo que se conoce como programación orientada a objetos. Vamos a tener dos videos para hacer esto. El primero va a estar asociado a básicamente algunos conceptos claves de lo que es la programación orientada a objetos, mirando algunas estructuras clásicas para explicar esto, que son las estructuras de agregación, las de asociación, la herencia simple y herencia múltiple. Y en el próximo video vamos a mirar un poco lo que son un ejemplo aplicado con la mayoría de conceptos dentro de lo que son las clases. Bien, te preguntarás qué es una clase. Bueno, una clase es simplemente una forma de abstraer una idea. Puede ser, por ejemplo, no sé, pensar en todos los autos y quieres tener algo que procese todos los autos. Entonces puedes crear una clase que se llame autos y sobre eso aplicarle cosas. Pero también podría ser crear una clase que esté asociada a, no sé, cliente, o una clase que esté asociada a una entidad particular de interés en lo que estés haciendo, ¿ya? En este caso particular vamos a mirar un poco de que cada una de las clases tiene lo que se conoce como atributos y también tiene métodos. Los atributos son lo que define a lo que son los objetos en Python, y los métodos son todas las funciones que permiten que esos objetos se modifiquen, ¿bien? En ese sentido, la programación orientada a objetos es una herramienta súper versátil porque permite hacer múltiples cosas para el mismo tipo de objeto y dejarlo predeterminado a través de las clases, ¿bien? Entonces, en este caso, para poder crear clases, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Usualmente, la forma o la notación estándar es utilizar class, el nombre de la clase que se va a llamar motor, y luego acá adentro lo que hacemos es colocar el método de inicialización. Siempre este método va a existir dentro de las clases y es donde se definen lo que son los atributos y las variables que va a mantener. Esto del doble guión bajo init, doble guión bajo, también es importante porque es la forma de inicializar, es la notación que él tiene. La palabra self es importante porque es decir, bueno, todo esto va a depender de ti mismo. Y luego acá viene todo lo que son las variables dentro del init o los atributos que vamos a tener. En particular aquí solo definí una. Y luego lo que vamos a hacer es esto. Tú accede a este atributo que tienes y asígnate a este valor, ¿ya? Luego vamos a tener un método dentro de esta clase que se llama aprender. ¿Y qué necesita para ejecutarse? Solo tener creado una instancia, que sería como un caso particular de un motor. Y si nosotros ejecutamos el método prender sobre un motor, se supone que deberíamos poder encenderlo. Bien, después tenemos otra clase que se llama coche, tiene un método de inicialización donde aparece la palabra self de nuevo, pero ahora son muchas más variables. Tiene que aparecer color, marca, modelo, motor. Esos son los atributos en este caso. Y acá instanciamos lo que son los valores para esos atributos, color, marca, modelo, motor. Eso habría que definirlo cuando tú creas un coche, tienes que definir esto para poder más o menos tener una idea vaga de qué es un coche, ¿no? Y dentro de esta clase tenemos lo que se conoce como distintos métodos. Entonces tenemos el método estacionar, que depende solo de la estructura motor, de la estructura coche, perdón. Y fíjense que aquí solo hace un print. Después tenemos lo que es el método arrancar, que en este caso va a depender de motor, ¿ya? Es decir, que va a depender de la variable motor y luego de lo que dice prender. En este caso particular, al utilizar motor, nosotros van a darse cuenta que en este caso particular estamos haciendo una estructura de agregación. ¿Por qué? Porque el motor está dentro de un coche. Entonces, si yo utilizo lo que es esta estructura y coloco el método prender, sabemos que el método prender está dentro de esto. O sea que al final estaríamos diciendo que estamos llamando a una clase que se llama motor dentro de esta otra para hacer el método arrancar, ¿sí? Y después tenemos el método parar, que sería simplemente para detenernos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Después de tener las dos clases, yo puedo crear o instanciar un ejemplo para un motor. Le pongo un nombre, en este caso se llama motor 1, y ese motor tiene un número de serie, que es el que me piden acá. Yo lo hago, lo coloco, entonces ya tendría una instancia, sería un ejemplo de lo que sería un motor. Y luego, si yo quiero utilizar la clase coche, necesito pasarle color, marca, modelo, bien, ahí se lo paso. Y además es un motor, pero ese motor yo lo puedo instanciar en base a lo que ya tengo previamente creado. Entonces las propiedades de motor 1 se van a adherir a las propiedades de coche y van a quedar guardadas en coche 1. Luego entonces, si yo tengo a coche 1 definido, yo podría hacer cualquiera de estos métodos. Yo podría decir, oye, arranca.
Si le digo que arranque, va a tener que hacer primero el método prender, que sería este, me va a imprimir esto, y luego me tendría que mostrar que el coche ha arrancado. Si le coloco estacionar, por ejemplo, en ese caso me va a decir bien, el coche ha estacionado, y si le coloco parar, me va a decir que, bueno, el coche ha parado. ¿Cuál es la ventaja de tener esta estructura? Bueno, que ahora, cada vez que yo necesite una nueva instancia o un nuevo ejemplo, puedo crear un nuevo objeto, ¿bien? Y no voy a tener problema con el que ya creé, ¿bien? Así que eso. Esto se le conoce como agregación porque la clase coche agrega una instancia del motor dentro de sus atributos, ¿bien? Fíjense que formalmente no es que venga a depender directamente, no es que esté insertado motor acá, sino que el atributo motor tiene un método que se llama aprender. Y para que ese método se pueda ejecutar necesito primero tener una instancia de motor, ¿bien? Por eso se llama agregación. Después tenemos lo que se conoce como asociación. Es cuando tú creas clases y las clases dependen entre ellas, ¿no? O tienen algún tipo de relación que puede ser jerárquica o puede ser simplemente una relación que no tiene ningún tipo de orden formal, pero existe. Entonces acá por ejemplo creamos la clase motor. Fíjense que acá depende del número de serie, otra vez prender. Después tenemos la clase persona, que depende de nombre y apellido, nada más, no tiene ningún método. Y después tenemos la clase coche, que depende de color, marca, modelo, motor y propietario. Entonces aquí nosotros definimos lo que son las variables, ¿cierto? Color, marca, modelo, motor, propietario, son los atributos del coche. Definimos estacionar, definimos arrancar. Arrancar depende del atributo motor y de este método que se llama prender, que de nuevo va a depender de esta instancia de acá. Y parar simplemente es un método cualquiera. ¿Por qué se llama asociación? Bueno, porque si se fijan, coche está relacionando lo que es la estructura de el motor, que es la clase que tenemos al inicio, y también podría relacionar lo que es el propietario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con las personas tenemos definidos los propietarios. Entonces, en este caso tendríamos una clase que se llama motor, instanciamos, hacemos un ejemplo, y luego definimos una persona cualquiera. Luego entonces estas dos instancias particulares se pueden utilizar como insumo para estas dos variables de acá. El propietario sería la instancia de persona 1 y el motor sería la instancia de motor 1. Entonces yo al hacer esto ya puedo entonces entrar a cualquiera de los atributos de las clases que tenga porque están asociadas. Por ejemplo, podría utilizar el método arrancar, sí. Me tiene que ejecutar el método prender, que depende de motor, sí. Y me tiene que imprimir esto. ¿Lo hace? Sí, lo hace. Acá está. Y además, si yo quisiera entrar a cualquiera de los atributos de las clases motor o persona, yo puedo hacerlo a través del coche. Coche1.propietario y puedo sacar su nombre, puedo sacar su apellido, como lo ven acá. ¿Bien? Y también podría sacar los atributos típicos, como por ejemplo el color, la marca, el modelo. Eso también lo puedo hacer. ¿Ya? Por ejemplo, eh, así, ¿no? Ahí está, puedo acceder a cualquiera de ellos. ¿Bien? Eso. Y por eso se llama asociación, porque básicamente las clases motor y persona tienen efecto en la clase coche. Bien, y bueno, el otro concepto que vamos a mirar es el concepto de herencia múltiple y simple. La herencia múltiple es cuando una clase depende de otra para poder ejecutarse. En este caso, la clase vehículo, ¿cierto? Tiene color, marca, modelo, tiene un método estacionar, que depende de solo la instancia. Y después, para poder hacer la herencia simple, lo que hacemos es colocamos el nombre de la otra clase y ¿de qué depende? Coche va a depender de vehículo, esa es la jerarquía. Entonces, para poder traer todo lo que son los métodos y atributos de la clase vehículo, lo que hacemos es definimos los atributos de la clase en general, pero para traernos algunos de los atributos, por ejemplo estos, de otra clase, utilizamos el método sobre. De esa forma garantizamos de que se inicialice una clase dentro de otra. Y el otro atributo lo definimos como aparte, se llama motor. Luego acá lo que hacemos es método arrancar, motor prender, y después lo que hacemos es definir lo que es una clase, un método que sería parar. Y para poder alimentar este método, lo que hacemos es crear otra clase que se llama motor. La inicializamos, definimos el número de serie y definimos el método prender. Este lo podemos definir al principio, no tiene que ser después, ¿no? Entonces acá, básicamente, cuando yo creo un motor, bien, instanciamos esta clase. Y luego, cuando creemos una instancia de coche, le tenemos que pasar color, marca, modelo. Sí, eso lo tenemos que pasar. Y luego
podríamos traer una estructura previa, por ejemplo motor, para lo que es la parte de la última variable, ¿ya? De esa forma, cuando yo inicialice coche, se va a inicializar vehículo. Entonces no tengo que inicializar una instancia de vehículo, porque automáticamente, como estas variables ya están incluidas en mi clase de mayor jerarquía, bueno, aquí ya van a quedar guardadas. Y sobre él puedo aplicar cualquier método, ¿no? Arrancar, estacionar, etc. Se dice que es gerencia simple porque solo una clase hereda a otra. En este caso, la clase coche hereda a la clase vehículo. ¿Eso qué significa? Que los atributos de vehículo, que son color, marca y modelo, así como el método de estacionar, pasan a ser también de la clase coche. Bien. Ahí está un poco explicado lo que hace el Zopper, pero es simplemente inicializar y traer todo lo que tiene la otra clase. Y para el caso de la herencia múltiple es cuando tienes varias clases que quieres que estén dentro de otra clase. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos clases, una que se llama motor, que depende del número de serie, el método prender, perdón, y tenemos otra clase que se llama radio, que inicializa esto y luego hace un método que se llama encender. Bien. Entonces, si yo quiero que una clase coche dependa de motor y radio, ¿por qué? Porque cada coche debe tener un solo motor y un solo radio. Por eso la jerarquía es así. Coche depende de motor y radio. ¿Qué hacemos? Inicializamos la clase con sus variables respectivas y luego inicializamos las variables de las clases anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora se va a traspasar, estas variables van a pasar a ser de coche. ¿Bien? Inicializamos motor, inicializamos radio con las variables respectivas y de esa forma garantizamos de que se tenga la estructura de herencia múltiple. Es básicamente lo mismo de la vez pasada, solo que ahora tenemos más de una clase en la cual se heredan los atributos de otra. ¿Bien? Y bueno, aquí inicializamos la otra variable que se llama color. ¿Ya? Lo único que no tenemos definido sería lo que es la marca del modelo, pero eso lo podemos definir a través de radio. Si se dan cuenta acá, cuando tú vienes acá y colocas radio, así, te vas a dar cuenta que básicamente puedes dejar esto así o puedes simplemente borrar esta cosa acá y no vas a tener problema con eso, ¿ya? Entonces, bueno, en particular aquí tiene un método que se llama arrancar, que solamente hace prender y encender. Fíjense que estos son métodos que están dentro de las clases particulares, o sea, motor y radio. Y si yo ejecuto solo una instancia de coche, automáticamente todas las propiedades de radio y motor están definidas acá. Por ende, puedo entrar a cualquier método de esta clase, porque todo eso se heredó a la clase coche. Por ejemplo, el método arrancar, ¿ya? El método encender, el método prender, cualquier. ¿Ya? Entonces, eso sería un poco la idea detrás de lo que es la estructura de lo que son las clases. Si yo borro esto, como les decía hace poco, ahí voy a tener un problema. Y es que, claro, me está diciendo que tiene que tener 5 argumentos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 5 argumentos? Bueno, básicamente los que teníamos, ¿ya? Esta clase depende de 2, ¿ya? Esta de acá. Y esta depende de 3. Entonces acá estamos definiendo 1, 2, 3, 4. Y bueno, nos faltaría entonces definir una tercera, un tercer argumento. Y entonces sería color, número de serie, radio de marca, radio modelo. Aquí tenemos 4. Y nos dice, mira, oye, tienes 5 argumentos posicionales, pero me da 7. Entonces ahora en este caso, lo que habría que hacer es borrar 2 de estos. Y en ese caso ya no tenemos problema. Bien. Así que, bueno, eso sería un poco la idea de lo que es herencia múltiple, herencia simple, concepto de agregación, concepto de asociación entre clases y la breve introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Espero que haya sido claro. Recuerden que la información la van a encontrar en el repositorio GitHub, en la carpeta que dice clase 12. Y bueno, nada, eso sería por ahora, pero nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, hasta la próxima.